Diciembre normalmente es un mes bastante estresante que hace que normalmente la presión laboral sea mayor. Muchas personas incluso llevan esta carga laboral a la vida familiar. ¿Cómo controlar y tener un equilibrio en nuestras vidas? Se encuentra para hablar sobre ese tema justamente el coach ejecutivo Manuel Cubas. Gracias por estar con nosotros en Primero a las 12. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bien, muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para no llevar la carga laboral a la vida familiar? Que a veces es un poco inevitable, ¿no? Bueno, en realidad, probablemente la actividad más importante que tenemos la mayor parte de nosotros es el trabajo. La mayor parte de nuestro tiempo consciente lo pasamos trabajando. Y pasamos menos tiempo con la familia que en el trabajo. Y por lo tanto, el mes de diciembre es un mes sumamente estresante porque las empresas tienen que cumplir con los objetivos que se trazaron para el año, incluyendo temas de ventas, temas de gastos, temas financieros. Además de eso, se le presenta a los ejecutivos el tema de que los hijos están terminando el colegio, qué van a hacer con ellos en las vacaciones, vienen las compras de Navidad, y bueno, definitivamente es un mes sumamente estresante. ¿Y cómo podemos hacer, digamos, para no tener ese tipo de estrés? Empezando por el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, se nos vienen metas que tienen que cumplir a nivel empresarial, ¿cómo se debe tomar estos retos que se vienen para este mes? A ver, en primer lugar, antes de aceptar un empleo, deberíamos entrevistar a la empresa. Así como las empresas entrevistan a sus futuros candidatos, a sus futuros trabajadores, nosotros también deberíamos entrevistar a las empresas, averiguar a qué se dedica la empresa, qué es lo que hace la empresa, cuál es la cultura de la empresa, porque hay empresas que tienen culturas más estresantes que otras. Hay empresas que tienen jefes o gerentes, no les quiero llamar líderes, que son personas sumamente estresantes, que creen que la gente tiene que trabajar 12 o 14 horas diarias y que quieren enviar información o recoger información de sus trabajadores durante los fines de semana. Claro. Entonces, el primer paso es escoger una empresa para trabajar en la cual la cultura de esa empresa encaje con nuestros valores y nuestros principios. En segundo lugar, la planificación del tiempo. Si uno llega al mes de diciembre sin haber logrado sus objetivos en el área en la que usted de negocios, definitivamente significa que no está trabajando bien su manejo del tiempo. Cuando uno maneja su tiempo adecuadamente, va a llegar al mes de diciembre de la mejor manera posible desde el punto de vista laboral. Hay estrés de tipo familiar o de tipo navideño que es más difícil de manejar, pero sin embargo, si uno efectúa sus compras entre octubre y noviembre, va a llegar a diciembre sin tener que salir a meterse al tumulto del día a día, ¿no? Ahora, esto es fácil de decirlo, a veces es difícil de hacerlo porque la gente dispone solamente de su gratificación para hacer las compras. También. Esas son las personas que están más estresadas, definitivamente. Y también no muchas personas tienen la libertad de poder escoger el lugar en donde trabajan, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de mercado en el que vivimos en el Perú, a veces tenemos que coger el trabajo que nos llega por obra y gracia de Dios, ¿no? Por así decirlo. A ver, nosotros estamos donde planeamos estar años atrás. O sea, en el momento que estamos viviendo hoy día es el resultado de haber planeado o no haber planeado nada. Ya. Uno tiene desde niño, hay que inculcarle a los hijos el que escojan la carrera que mejor les conviene desde el punto de vista de encaje con sus objetivos personales y también que aprendan a escoger empresas. Es un tema un poquito como el de la relación de pareja, como el matrimonio, ¿no? Si uno se casa con la primera persona que conoce, probablemente no le va a dar los defectos y después va a venir el tema de la separación o el divorcio. Por eso es que hay tantos divorcios. Y lo mismo ocurre en el caso de las empresas. Dicen que el enamoramiento es locura temporal. Porque cuando uno se enamora, no se da cuenta de los defectos de la otra persona. Y después de unos años, por eso le llaman la comezón del séptimo año, uno se da cuenta que la otra persona ronca, que es mujeriego, que golpea, o etcétera, etcétera, ¿no? En el tema laboral ocurre lo mismo. O sea, antes de entrar a trabajar en una empresa hay que averiguar. Uno tiene que haber definido en qué tipo de empresa quiere uno trabajar y cuáles son las competencias o requisitos que esas empresas requieren. O sea, si uno no habla inglés, tiene menos posibilidad de entrar a trabajar en una compañía multinacional. Si uno no ha terminado su carrera y no ha sido uno el mejor en la universidad, va a tener más dificultad para entrar a trabajar en una mejor empresa. Porque las empresas escogen. O sea, uno tiene que ya plantearse una meta. O sea, desde que estamos en la universidad, por ejemplo, tenemos que saber a dónde apuntamos para postular. Eso nos va a generar, digamos, menos estrés laboral porque estamos trabajando en un lugar que nos gusta. Así es. Las personas más exitosas a nivel mundial tienen una serie de competencias de liderazgo, pero una de ellas es la capacidad de planificar dónde quieren estar
¿En qué momento? ¿No? Los peruanos lamentablemente no planificamos, Claro. todo lo dejamos para última hora. ¿Cuál es el objetivo más importante del Perú? ¿Tenemos un plan estratégico? No lo tenemos. Y estamos pasando de gobierno en gobierno sin que haya un plan estratégico que nos diga a dónde vamos. Y lo mismo nos pasa a las personas. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, de que ya estemos trabajando en un lugar de repente que no les gusta a la persona, ¿cómo hacer para olvidarse, por ejemplo, de que tiene que enviar algún tipo de mail a una hora determinada cuando ya no está en el trabajo? Porque ahora los teléfonos y la tecnología hace que estemos normalmente siempre conectados a nuestro trabajo. A ver, si yo me olvidé de enviar un correo es mi responsabilidad. Entonces ahí sí tengo que hacerlo, si tengo que hacerlo fuera de hora, es que lo tendré que hacer. Pero si eso es una constante, significa que no estoy planificando bien mi trabajo. O si es una constante que mi jefe me envíe correos en las noches o en fines de semana, significa que mi jefe es el que tiene el problema y no es la cultura en la cual yo debería trabajar. Mencionaste hace un rato el tema de que uno no escoge la empresa, pero en realidad, suponiendo que yo haya entrado a trabajar en una empresa y me equivoqué de empresa, lo que tengo que hacer es buscarme otro trabajo inmediatamente. No hay trabajo probablemente para los 2 millones de desocupados o subempleados que hay en el Perú, pero sí hay trabajo para los buenos. Y los buenos son aquellos que desarrollan, se preocupan por desarrollar las competencias que el mercado exige. O sea, uno tiene que tratar de ser mejor que los demás en el trabajo. Si uno tiene una empresa, uno tiene que tratar que su empresa sea mejor que las otras empresas con las que compite. Mínimo, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Qué competencias tiene que tener una persona para poder tener la libertad luego de escoger el trabajo que quiere? A ver, no podemos hablar solamente de ejecutivos, tenemos que hablar de todas las personas. Hay personas que son secretarias, que son empleados, que son operarios. Sí. Aún una persona que sea un operario tiene que tratar de ser el mejor operario, tiene que ser el que llegue más temprano, tiene que ser el que cumple con su trabajo más allá de lo que le exigen. O sea, si yo trabajo como operario y veo que mi compañero hace 10, yo tengo que hacer 12. Y lo mismo da si soy empleado, si soy secretaria o si soy un gerente. Yo tengo que tratar de ser siempre más que los demás. Y ese hacer más que los demás no significa trabajar más horas, significa trabajar mejor, ser más eficiente, ser más productivo, manejar mejor mi tiempo. Tener más calidad en el trabajo, Mucho más calidad en el trabajo, así es. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué ocurre con la ley del trabajo juvenil, ¿no? Teniendo en cuenta que ha salido una serie de nuevas normas que podrían desmotivar a los jóvenes al momento de trabajar, ya que no hay CTS, no hay gratificaciones, solo tienen 15 días de vacaciones. ¿Eso te desmotivaría también? A ver, en el Perú tenemos la tendencia a oponernos. Si la gente hace algo, se oponen. O sea, igual lo critican. Y se hace, también lo critican. Entonces, tenemos la tendencia a oponernos a cualquier recomendación que salga. En algún momento, por ejemplo, voy a salir un ratito del tema. Sí. Se propuso que los serenos o los vigilantes particulares portaran armas. Pues salen un montón de personas a criticar que los serenos o los vigilantes particulares tengan armas. Entonces, no podemos arreglar el tema de la seguridad si todo el mundo se opone a cualquier recomendación que haya. En el caso del empleo juvenil, el Perú es un país que tiene una legislación laboral de país árabe, ni siquiera de país rico, porque en los países ricos las vacaciones son de una semana. O sea, esos países son ricos precisamente porque valoran mucho el trabajo, pero no es que den tanto beneficio como los que tenemos nosotros. Aquí tenemos, la persona gana 12 sueldos y además recibe 2 gratificaciones. Pero y la además gente recibe, no sabe eso. La gente no lo entiende, pues entonces lo que pasa es que los gobiernos que tenemos o los gobernantes que hemos tenido y que seguimos teniendo están manejados por gente improvisada, que no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer. O sea, este trabajo, esta nueva ley, digamos, sí favorecería a los jóvenes, tendrían que tomarla con una actitud positiva. Favorece a todos esos jóvenes que no tienen empleo. O sea, precisamente ahí está la ventaja de lo que está tratando este gobierno, es de incentivar el que más gente tenga empleo. Y va a haber menos gente con empleo en la medida en que sigamos teniendo medidas laborales rígidas. Lamentablemente, habría que ver quiénes son los que están a cargo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Tomar, digamos, las cosas más positivamente. Así es. En el caso del trabajo juvenil. El mayor generador de empleo es la empresa privada, no es el gobierno. O sea, mientras más incentivemos que se formen más empresas en el Perú, mientras más empresas vengan al Perú, va a haber más competencia por la gente también. Entonces, los beneficios y los sueldos van a subir. Esa es la ley de la oferta y la demanda que no se puede manejar por decreto. Y lo que está haciendo el gobierno, en este caso el empleo juvenil, me parece sumamente positivo. Va a generar que más gente tenga empleo. No van a tener los beneficios, pero la gente no tiene que entrar a trabajar pensando en los beneficios. Tiene que entrar a trabajar pensando en el desarrollo de una carrera, en planear su futuro, en dónde quiero estar de aquí a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Pero lo más importante es comenzar. ¿Cuál sería entonces la palabra clave? ¿Planear? Planear. Esa es la palabra clave, digamos, para tener un equilibrio en nuestra vida en general. Así es. Así es. Y esas personas que son un poco más, ¿cómo se dice?, del momento, en la vida familiar,
¿Tienen también problemas o...? Tienen problemas, claro. Las personas que no planifican su vida familiar tienen problemas. No a la espontaneidad, entonces. O sea, hay que ser espontáneo, pero no... O sea, todos los excesos son malos. Una persona planifica demasiado, o sea, al final no va a hacer nada. Y si una persona es solamente espontánea, tampoco va a lograr nada en la vida, ¿no? O sea, tiene que haber una combinación. Bien, muchas gracias por haber venido a Primero a las 12, señor. Muchas gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Primero a las 12.